aquí estamos con la profesora Silvina Buquete. Hola, Norma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvi? Bien, ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. Con otro trabajito que me parece muy lindo, muy decorativo, me encanta, ¿no? muy decorativo. A mí todo lo que es portavelas. Es lindísimo. Sí, y siempre queda bien en cualquier lugarcito de la casa, ¿sí? Es una forma de ver que, digamos, las varillas de papel que usamos siempre, no solo las podemos usar como mimbre o como cestería, sino que también me gusta imitar lo que puede parecer como hierro, ¿sí? Como si fuera una estructura de hierro. Y no, es papel. Es hermoso, queda precioso. Porque le ponemos alambre y la pintamos de una manera que uno, el que ve, no piensa que es ahí abajo, digamos, es papel. Muy decorativo, lindísimo. Bueno, te les escuchamos. cuento cómo se hace. Bueno, ¿cómo les va? Entonces vamos a empezar a hacer este trabajo que van a ver que es sencillo. Solamente tenemos dos materiales a usar hoy, ¿eh? Por un lado, les cuento que vamos a armar las varillas de papel. Yo acá en la mesa ya tengo una tira de papel de diario, que no necesitamos que sea muy largo porque ven la altura del trabajo no es tan alto. Entonces vamos a cortar así como si fueran unas tiras de más o menos unos 10 centímetros de ancho y con una aguja de tejer que tengo acá vamos a comenzar a hacer la varilla. Vamos a colocarla así, ¿sí? En la parte, en una de las esquinas, en forma más diagonal, no tan derecha, y vamos a comenzar a enrollar el papel en la aguja, ¿sí? Si fuera un papel más largo, yo voy a ir tirando la aguja hacia atrás y sigo enrollando hasta que quede todo cubierto, digamos, el papel. Cuando llego al final, voy a colocar pegamento, hago así para que esto se quede bien pegado, ¿sí? Y una vez que está pegado, yo lo que hago es retirar la aguja y ya me queda formada la varilla de papel. De esta manera vamos a hacer para este trabajo, con 10, 12 que hagan ya es suficiente, no hace falta que hagan más. Una vez que hice esto, vamos a empezar a hacer la estructura de este portavelas. Para eso, yo para dar firmeza a este trabajo voy a usar un alambre, que es este alambre que se llama alambre de fardo o alambre dulce, que es fácil de modelar, miren, no es complicado para nada, se corta perfecto con la pinza. Lo que voy a hacer entonces es tomar, por ejemplo, las varillas que hice recién y en el lugar, en el hueco que yo retiré la aguja, como queda hueco dentro de la varilla, voy a insertar el alambre, ¿sí? Para poder trabajar. De esta manera yo a esta varilla, ¿ven? Le puedo dar forma, ¿sí? Y podemos lograr un montón de cosas alambrando cada una de ellas. Bien, una vez entonces que más o menos alambraron, yo acá tengo, tengo más o menos 8 varillas, sí, que están todas alambradas y las corté todas más o menos a la misma altura, que es la altura del portavelas que yo quiero. En primer lugar, lo que voy a hacer es ponerlas todas juntas. Voy a tomar, este es un alambre de floristería, un alambre muy finito, ¿sí? Que se usa para hacer cosas de centros de mesa o flores. Y lo que voy a hacer, lo voy a usar nada más que para hacer como un atado en el centro. Así, ¿ven? También pueden hacerlo con pegamento o pueden usar alguna cinta de papel, es lo mismo, es solamente para atarlos en el centro. Una vez que está hecho así, lo que voy a hacer, que por eso tengo el alambre adentro, voy a empezar a abrir las puntas, ¿ven? De estas varillas. Las abro de esta manera, miren, acá me había quedado esta que no tenía alambre, ahí está. Abro entonces bien y abro también la parte que está abajo. Ahí entonces abro. Así, ¿ven? Me queda entonces la parte del pie y la parte de arriba, que es la parte que va a ser la que va a contener el portavelas. Una vez que tengo esto así, ahora voy a hacer la parte del aro de decoración. Miren, yo acá hice 2 aros, de la misma manera que veníamos trabajando. Si yo alambro una varilla, lo que hago es tomar la forma, más o menos voy a ir midiendo. ¿Ven? Por ejemplo, yo quiero que tenga este tamaño, entonces hago así. Voy a cortar el excedente y voy a sostener acá con una cinta de papel y ya me queda perfectamente armado el aro. ¿Ven? Acá les cuento que ya hice 2. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar un poco de cemento de contacto y lo que voy a ir haciendo es, por ejemplo, yo quiero que esto vaya en esta parte. Entonces vamos a acomodar las puntas ahí dentro del aro, así, ahí. Abro bien hasta llegar ahí. Y entonces ahí mismo vamos a colocar, por ejemplo, yo voy a colocar cemento de contacto en esta parte y en esta parte y ahí vamos a ir pegando cada uno de los extremos, ¿sí? Recuerden que el pegamento tiene un tiempo, ¿sí? Para que esto se pegue. De la misma manera voy a colocar el aro en la parte de arriba y voy a pegar igual, ¿sí? Una vez que tenemos todo bien pegado, miren, les voy a mostrar, lo podemos pintar y nos va a quedar así. Fíjense que yo ya coloqué el aro en la parte de abajo, coloqué el aro en la parte de arriba
y lo pinté con un barniz al agua, en este caso es un color habano, que el barniz al agua lo que hace es, por un lado me da color y por otro lado también le va a dar más firmeza al papel todavía, que tenemos acá. Y así ya estaría listo. Lo único que nos queda, por ejemplo, es decorar. Yo acá tengo un hilo, que es ese hilo de papel o cinta de papel, que lo que hacemos es solamente, acá por ejemplo tengo una cinta. Darle una vista, ¿no? Claro, para darle una vista. Yo lo usé, usé este hilo, pero puede ser una lana, puede ser alguna misma varilla que tengamos hecha. Y bueno, también lo hacemos así. Vamos a enroscar alrededor. Va a ser más rústico. Y ya está. Y queda, claro, le da más rústico. Y después en la parte de arriba lo que yo hice fue como una atadura en forma de cruz. Y así es como tenemos un portavelas lindísimo. Sí, hermoso. Realmente súper decorativo. Y muy fácil de hacer. Fácil, fácil. Así que hacerlo. Porque es lindísimo. Y para usarlo. Sí, sí, sobre todo en cualquier rinconcito. Seguro. Gracias, Bueno. Silvi. No, Nos estamos viendo. Bueno, gracias. Gracias a todos.